¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de una enfermedad muy común, lamentablemente, para nuestro país. Estamos hablando de diabetes. Vamos a revisar algunos de los grupos más importantes de fármacos para su tratamiento. Y pues lo primero que hay que explorar es algo que ya se sabe, ¿no? Desde primer año estamos platicando constantemente de diabetes. Recordar que más del 90% de los casos de diabetes corresponden a la de tipo 2. Su inicio es generalmente asintomático y cuando hay síntomas, lo que nosotros observamos son síntomas de hiperglucemia, ¿no? Estamos hablando de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, nicturia, visión borrosa, también polifagia. Y entonces hay una serie de lineamientos para su diagnóstico. Esto fue revisado en este año, en 2022, donde una determinación de hemoglobina glucosilada de más o igual a 6.5% daría el diagnóstico, o una determinación de glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o una prueba de tolerancia a la glucosa de más de 200 miligramos por decilitro, o una determinación de más de 200 miligramos por decilitro en una cuestión random, ¿no? Pero que existan síntomas, entonces, pues, daría el diagnóstico, ¿no? Entonces, se las pongo para que vean cómo es el progreso de la alteración de la retinopatía, ¿no? Pensando en la visión borrosa. Observen cómo va aumentando conforme va pasando el tiempo después del diagnóstico, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que estar pendientes desde el inicio de el diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, el tratamiento, pues, como ustedes pueden ver, es multidisciplinario, no solamente es farmacológico o quirúrgico, ¿no? En caso de la cirugía bariátrica para tratar de mejorar los perfiles glucémicos. Se requiere educación para el paciente, se requieren consideraciones dietéticas para que entienda qué cosas debe de comer, qué cosas no debe de comer. Evidentemente, la reducción de peso, aumentar la actividad física y una intervención psicológica, no solamente para el paciente, sino para todo su núcleo familiar, ¿no? Entonces, esto es algo que se publicó a finales del año pasado, en 2021, donde ustedes pueden observar las personas que fallecen por circunstancias vinculadas a la diabetes, y pues es terrible, ¿no? 52% de las defunciones en hombres y 48% de las defunciones en mujeres están vinculadas a diabetes en México, ¿no? Y ustedes pueden observar cómo afecta esta enfermedad conforme van pasando la edad. 3.2% en personas que tienen 30 a 39 años, un 8.7% de personas que tienen 40 a 49, 18% en personas que tienen 50 a 59, y después casi el 25% de las personas que están entre 60 y más, ¿no? Entonces, estamos hablando que es un problema de salud pública importante. Seguramente esto ya se los comentaron en su clase de salud pública, pero bueno, no está de más reforzarlo acá. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿Cómo es el proceso de regulación de glucosa? Esto también seguramente ya se lo saben por fisiología, ¿no? Entonces, hay glucosa que está en el plasma, ingresa a las células a través de un transportador que se llama GLUT. Bioquímica, todo el ciclo de glucosa 6-fosfato para generar
energía en la mitocondria. Este aumento de ATP hace que se disminuya la conductancia de potasio en la célula, y esta disminución de la conductancia hace que entre calcio, y si esta es una célula beta pancreática, pues entonces desde las vesículas que tienen insulina se exocitan para que exista una mayor cantidad de insulina en el plasma. Y entonces, después de que la insulina es liberada, ustedes podrán revisar a detalle nuestra práctica de receptores tirosineasa, cómo la insulina le hace para externalizar esos transportadores de glucosa, el GLUT4, para que todas las células puedan aprovechar la glucosa que está en el plasma, ¿no? Entonces, si algo de esto sale mal, y entonces pues podemos pensar que las concentraciones de glucosa van a estar aumentadas en el plasma. Y esto también nos ayuda a identificar algunos posibles blancos farmacológicos para poder disminuir la glucosa en el plasma. Las guías de tratamiento de diabetes al día de hoy dicen que estas dos acciones, las que están en verde, son las que son más importantes y con las que tenemos que iniciar el tratamiento de diabetes. Cambios en el estilo de vida, lo que ya comenté, más ejercicio, dieta, concientización, pensar en tener esta visión general de por qué sucede la hiperglucemia, y este factor pues disminuye más o menos entre 1 o 2% la hemoglobina glucosilada. Tiene múltiples ventajas, ¿no? Hacer ejercicio, comer sano, socializar con la gente, pues bueno, tiene no solamente ventajas sobre los niveles de glucosa sanguíneos, sino también disminuye el riesgo cardiovascular, condiciones de salud mental, etcétera, ¿no? ¿Qué desventaja? Pues bueno, requiere disciplina, y pues requiere estarlo haciendo todo el tiempo, ¿no? No de que, bueno, es domingo y ahora voy a comer mucho, ¿no? Sino que es algo que se requiere usar de forma rutinaria. Junto con esta estrategia de cambio en el estilo de vida, pues podemos utilizar inhibidores de la cadena respiratoria. Y el único exponente farmacológico de este mecanismo de acción es la metformina. Si se fijan, la metformina también disminuye hasta 2% de la hemoglobina glucosilada. Tiene la ventaja de que, a diferencia de otros fármacos, como pueden ver algunos de estos de acá, no modifica el peso del paciente, no aumenta de peso el paciente por consumirlo. ¿Qué desventaja tiene la metformina? Que ahorita lo vamos a ver a detalle. Pues la mayor parte de la sintomatología adversa pues tiene que ver con trastornos gastrointestinales, y no se puede usar en pacientes con insuficiencia renal severa. Después, todos los que están en amarillo, pues son fármacos que se pueden utilizar como adyuvantes, como fármacos, además de la utilización de metformina, que nos van a ayudar a bajar un poco más la hemoglobina glucosilada y llevar a nuestros pacientes a un estado óptimo de niveles de glucosa. Y entonces vamos a ver a sulfonilureas, agonistas de GLP-1, PPR gamas, inhibidor de SGLT2, inhibidores de PP4, alfa-glucosidasa, y evidentemente la terapéutica en algunos casos de diabetes tipo 2, y también en todos los pacientes que tienen diabetes tipo 1, pues insulina, ¿no? Bueno, esta es una tabla, una serie de pasos que tiene que seguir el clínico para el tratamiento de diabetes. Ustedes pueden ver que estas son lineamientos publicados en Diabetes Care,
en el año pasado, en 2021, y pues dice lo mismo que mi tabla anterior, ¿no? Que la primera línea en el tratamiento debe ser metformina y el cambio en el estilo de vida. Y después, dependiendo de las características particulares de cada paciente, pues podemos administrar, además de metformina y los cambios en el estilo de vida, pues un GLP-1 o un DPP-4 o por acá hay sulfonilureas o acá hay tiazonilidionas. Entonces, depende de qué otras comorbilidades tenga el paciente, que lo vamos, en caso de no llegar a las metas terapéuticas con metformina y estilo de vida, le podemos ir adicionando algunos otros fármacos que están en amarillo, ¿no? Fíjense lo difícil que es mantener el control de los niveles de glucosa en pacientes que tienen diabetes tipo 2. Esta es una, cómo están los porcentajes de hemoglobina glucosilada. Ustedes pueden observar esto a través del tiempo, en años. Y entonces, supongamos que hacemos el diagnóstico, pasa un año, pasan 2 años, ¿no? Y entonces logramos que nuestros pacientes estén abajo del 7% de hemoglobina glucosilada, pero pasa el tiempo, ¿no? Y entonces cada vez nos vamos alejando más de que estén abajo de 7. Y entonces esto depende de muchas cosas, depende de que nosotros podamos convencer a los pacientes de llevar estas medidas farmacológicas y no farmacológicas para el cuidado de su salud. Y evidentemente ese es el reto, ¿no?, para nosotros en la terapéutica. Hablemos entonces de el principal fármaco para el tratamiento de diabetes tipo 2, que ya dijimos que es metformina. La metformina tiene un mecanismo de acción súper interesante, inhibiendo el complejo 1 de la cadena respiratoria. Si se fijan, la metformina ingresa a este que está pensado que sea un hepatocito, ¿no?, donde se hace gluconeogénesis, entra a través de un transportador que se llama OCT1, después inhibe el complejo 1 de la cadena respiratoria. Eso hace que aumente el AMP, a través de una fosfoquinasa, promueve la inhibición de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, disminuye la producción hepática de glucosa, al mismo tiempo hace que se disminuya la absorción intestinal de glucosa y también aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Es que algunos de sus antecesores, por ejemplo la fenformina, que ya no se usa, tenía una alta probabilidad de causar acidosis láctica. Entonces, la metformina, sobre todo si pasamos la dosis máxima, se puede tener terapéuticas 2 gramos y un poquito más, pero después de eso aumenta mucho el riesgo de acidosis láctica. Entonces, tenemos que evitar estar en este escenario. Tampoco podemos utilizarlo en pacientes que tienen insuficiencia renal severa. Como disminuye la absorción intestinal de glucosa, también disminuye la absorción de otras cosas, ¿no? Y entonces puede causar deficiencia de vitamina B, por lo que tenemos que darle algunos suplementos a pacientes que ya tienen mucho tiempo con metformina. Y si estamos hablando de diabetes, que tiene el tratamiento a largo plazo, ¿no?, pues entonces tenemos que dar suplementos de vitamina B de forma constante. Vómito, diarrea y náuseas por el asunto de disminuir la absorción intestinal. Y en el aspecto grave, raro pero grave, acidosis láctica y también hepatitis. Hablamos de la eficacia de metformina y la razón por la que es considerada como
el gold estándar de tratamiento, la terapéutica inicial, es que es muy efectiva, no causa hipoglicemia, ¿no? Lo que está inhibiendo es la gluconeogénesis, ¿no? Que crear más glucosa, pero no causa hipoglicemia, no causa eh, cambios graves o grandes en el peso, lejos de aumentar el peso hasta lo disminuye un poquito. Eh, Tiene potencial para reducir algunos riesgos cardiovasculares. El costo es muy barato, ¿no? Utilizamos metformina ya desde hace varias décadas y eso hace que el costo para los pacientes sea muy bajito y entonces algo que es muy barato y algo que es muy eficaz, pues siempre es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, como ya dije, está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal severa y las reacciones adversas más comunes tienen que ver con alteraciones gastrointestinales. Eh, Su absorción se ve favorecida si nosotros lo administramos con alimentos y también esta acción de que vaya con alimentos disminuye algunos malestares gastrointestinales, disminuye la diarrea, disminuye las náuseas, disminuye el vómito, los cólicos y entonces por eso, además de que aumenta su posibilidad de ser absorbida, pues eh, disminuye su perfil de reacciones adversas y por esa razón, pues podemos pensar que la mejor opción para administrar metformina es junto con la comida, ¿no? Entonces, eso con respecto a metformina. La glibenclamida es una sulfonilurea, es un modulador del canal de potasio, ¿no? Aquí está. Habíamos dicho que la glucosa a través de su metabolismo aumentaba el ATP y entonces de esta forma eh, provocaba la despolarización y entrada de calcio y que saliera insulina. Lo que hace la glibenclamida es exactamente eso, pero sin el estímulo de glucosa, ¿no? Entonces, las sulfonilureas inhiben la actividad del receptor de sulfonilureas, receptor SUR, así lo van a encontrar en los libros, y entonces al inhibir la actividad de SUR, pues igual hay una disminución de potasio que guía hacia la despolarización y entonces entra calcio y el calcio hace que se exocite insulina. Entonces, al estimular la liberación de insulina, es esperado que el efecto o la reacción adversa más importante que tenemos que observar con las sulfonilureas, con glibenclamida, es evidentemente la hipoglucemia, ¿no? Es importante estar pensando en que los pacientes pueden caer en hipoglucemia si damos una sulfonilurea porque estamos ciertos de que estimula la liberación de insulina, ¿no? La comida, a diferencia de metformina, disminuye su absorción. Su biotransformación es a través de citocromos, entonces eso también es algo que tenemos que observar. En específico, el 12-9 se elimina por vía renal y no está autorizada su uso durante el embarazo, ¿no? Entonces, ¿es eficaz? Sí, sí es eficaz porque lo que hace es provocar la exocitosis de insulina de la célula beta pancreática. El asunto es que causa hipoglicemia, ¿no? Y si causa hipoglucemia tenemos que estar muy atentos. Esa es la reacción adversa eh, más temida, ¿no? De los pacientes y de los médicos que tratan diabetes. Su efecto sobre el peso, aumenta de peso el uso de sulfonilureas. Y entonces, pues, si estamos pensando en esta constelación de síntomas y de factores que pueden ir en contra de la salud, pues aumentar de peso, pues aumenta el riesgo de otras enfermedades, ¿no? Su costo es bajo también porque el glibenclamida se usa desde hace mucho tiempo. Su forma de administración, igual que metformina, es oral, lo cual hace que
sea muy fácil su administración. E insisto, lo que más tenemos que estar observando con glibenclamida y sulfonilureas es la hipoglucemia. Ahora, otro fármaco que también puede ser útil como coadyuvante, administrar al mismo tiempo con metformina, es la exenatida. La exenatida es un agonista del péptido que se parece a glucagón 1, GLP-1, y entonces recordar que estos fármacos que se parecen al GLP-1, pues mimetizan o hacen lo que tendría que hacer el, los GLP-1, ¿no? Que bueno, ustedes saben que el GLP-1, después de un estímulo, ¿no? De comer algo alto en grasa y en carbohidratos, pues desde el ilion y el colon se libera GLP-1 y GLP-1 en la célula beta pancreática va a ser un ligando de una proteína G de tipo S. La proteína GS, ustedes saben, aumenta el AMP cíclico, estimula la fosfocinasa A y esta fosfocinasa promueve la exocitosis de insulina, ¿no? Y entonces podemos pensar que esta acción puramente vinculada al proceso digestivo, pues va a promover la salida de insulina. Por otro lado, también eh, estos fármacos, o más bien el GLP-1, pues también disminuye la liberación de glucagón. Y estas dos acciones, tanto el aumento de insulina como la disminución de glucagón, pues va a propiciar un efecto hipoglucémico, ¿no? Como ustedes podrán prever, este efecto mediado por GLP-1 pues tiene una forma de regularse importante y es a través de esta enzima, la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4, que esta enzima pues deshace el GLP-1 y entonces cesan sus efectos fisiológicos. Entonces, Lexenatida es un agonista que se parece a GLP-1, se parece un poquito más del 50% a el GLP-1 humano, ¿no? Y entonces, al ser algo que se parece y que no es completamente igual a el sustrato, pues puede evitar ser biotransformado o ser inactivado a través de esta enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, y entonces, pues bueno, se puede utilizar. Pero como vimos al principio, eh, este fármaco, el GLP-1, no es tan efectivo como la glibenclamida o como la metformina o como el ejercicio, ¿no? Si se fijan, tiene unas disminuciones de hemoglobina glucosilada que van de 0.5 a 1.5, ¿no? Es muy poquito el beneficio que se puede obtener en comparación con metformina y por eso es un fármaco que se utiliza como adyuvante, ¿no? Metformina más uno de estos. ¿Qué ventaja tiene? Tiene que disminuye de peso. La desventaja es que causa trastornos gastrointestinales y es muy caro todavía, ¿no? Porque es relativamente nuevo. Entonces, los trastornos gastrointestinales se entienden porque también estos fármacos hacen que sea más lento el vaciado gástrico, ¿no? Entonces, los pacientes sienten náusea, sienten una sensación de plenitud que al mismo tiempo hacen que coman menos, ¿no? Por eso disminuye el peso con la administración de exenatida. La pioglitazona es otro fármaco que también es bien interesante. Es un ligando del receptor nuclear PPAR gamma. La activación de este receptor PPAR gamma hace que exista diferenciación de los adipocitos, promueve que exista absorción de ácidos grasos circulantes en las células grasas y estas acciones sobre los lípidos hacen que aumente la sensibilidad tisular
a la insulina, ¿no? Y de esa forma, pues, mejora el perfil glucémico. El metabolismo es a través de citocromos. Este fármaco es útil en pacientes que tienen insuficiencia renal, a diferencia de metformina, que hemos observado con las teazolidindionas, los ligandos de receptor PPR gamma, pues los pacientes aumentan de peso. Puede que estos pacientes tengan edema y que ese edema pueda complicar la insuficiencia cardíaca congestiva y entonces puedan generar falla cardíaca. También se ha vinculado el uso de pioglitazona con fracturas y también con una mayor incidencia de cáncer de vejiga, ¿no? Entonces, si se fijan, el perfil de seguridad con respecto a otros fármacos que se utilizan para diabetes, pues es totalmente diferente, ¿no? Y entonces, aquí está algún esquema que trata de explicar por qué el uso de PPR gamma puede modificar las acciones de los osteoclastos y los osteoblastos y propiciar fracturas, así como su efecto sobre los adipocitos para mejorar el perfil lipídico, ¿no? Entonces, si nos fijamos en nuestra tabla inicial, pues las tiazolidindionas, los agonistas PPR gamma también tienen una disminución de hemoglobina glucosilada discreta, mejoran el perfil de lípidos porque está ese es su mecanismo de acción, pero pues pueden agravar la insuficiencia cardíaca congestiva, pueden tener fracturas y pueden tener cáncer de vejiga. Entonces, pues no es para todos. La dapagliflozina es un inhibidor del cotransportador 2, sodio y glucosa, ¿no? Ustedes lo van a encontrar en el libro como SGLT2. Estos cotransportadores se encuentran en el túbulo proximal del riñón. Es responsable este transportador de la reabsorción del 90% de la glucosa que se filtra, y entonces estamos hablando de que puede estar propiciando la salida de entre 180 y 60 miligramos por decilitro de glucosa. Si vemos acá lo correspondiente a dapagliflozina, si se fijan, la disminución de hemoglobina glucosilada es aún más discreta que inclusive tiazolidindiona, hexenatida o evidentemente metformina, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? Es que puede disminuir de peso. ¿Qué desventaja tiene? Es que, pues, imagínense ustedes que, pues, no se está reabsorbiendo glucosa y la glucosa se queda en el tubo que va a expulsar la orina. Entonces, imagínense que hay mucha glucosa, mucho sustrato en un lugar donde normalmente hay bacterias. Entonces, puede aumentar infecciones urinarias, más o menos 4.3 a 5.7% veces más. Por la misma razón, puede haber infecciones por oportunistas, micóticas en los genitales, más o menos cerca hasta en un 10% de las veces. Y pues recordar que la glucosa por sí sola también puede transportar o hacer que se salga agua, ¿no? Y entonces puede causar hipotensión si utilizamos dapagliflozina. Entonces, es interesante el mecanismo de acción, observar, ¿no? Que si este transportador de glucosa y sodio, pues, es inhibido, pues entonces no se reabsorbe la glucosa a la sangre y pues es una estrategia desde el punto de vista teórico, pues muy interesante, aunque no es tan eficaz como otras estrategias. La saxagliptina también tiene que ver con esto que ya habíamos visto del GLP-1, pero la saxagliptina es un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4, ¿no? Entonces, si nosotros inhibimos la dipeptidil peptidasa 4, pues entonces el GLP-1 puede hacer su chamba, ¿no? Y entonces activar esta proteína GS, AMP cíclico, exocitosis de insulina y entonces disminuir la glucosa plasmática y también
disminuir la liberación de glucagón. Su metabolismo es a través de citocromo. Y entonces, si nosotros observamos en nuestra tablita que tanto disminuye la saxagliptina, el porcentaje de hemoglobina glucosilada, también vemos que es muy discreto, ¿no? Se parece a la dapaglifosina también. Entonces, este no modifica el peso tampoco, aumenta el riesgo de falla cardíaca, de heart failure, y al igual que estos últimos que hemos visto, pues es considerablemente caro si lo comparamos con metformina o con glibenclamida. Finalmente, otro de los grupos farmacológicos que es interesante observar es la acarbosa. Este es un inhibidor de alfa-glucosidasa. Y entonces, si recuerdan qué hacen las alfa-glucosidasas, pues disminuyen la absorción de almidón, disminuye la absorción de dextrina, disminuye la absorción de disacáridos al inhibir a esta enzima, ¿no? Que pues desdobla las azúcares. Y entonces, como reacciones adversas esperadas, pues como no se absorbe, pues puede crear malabsorción, flatulencia y diarrea. La carbosa casi no se usa porque además de tener estas reacciones adversas francamente incómodas, pues también su disminución de porcentaje de hemoglobina glucosilada, pues no es tan importante como otras estrategias. No modifica el peso, pero sus reacciones adversas gastrointestinales la hacen difícil de llevar a cabo durante mucho tiempo en los pacientes, ¿no? Entonces, pensando en esta estrategia final, la insulina se puede utilizar en diabetes tipo 2 y como saben, en los diabéticos tipo 1, pues no se hace insulina por algún problema en el páncreas de diferentes orígenes y entonces pues tenemos que administrar insulina a los pacientes para que puedan sobrevivir, ¿no? Si no, no pueden hacer todos los procesos celulares porque las células no tienen glucosa. Entonces, aquí lo que hay que observar es que hay diferentes tipos de insulina. Ya dijimos que la insulina, a través de este receptor tirosincinasa, lo que hace es externalizar este transportador de glucosa para que las células lo puedan aprovechar. Y entonces hay diferentes tipos de insulina. Hay insulina que se puede utilizar de acuerdo a su tiempo de acción, a su onset, ¿no? A su latencia, de forma rápida, ¿no? Antes de comer. Es el caso de la Lispro, la glucina, el aspartato o la regular, que tiene vidas medias y tiene picos muy cortitos, ¿no? Y hay otras que se considera para su uso basal. Es el caso de la NPH, que dura hasta 12 horas y tiene un pico por ahí de las 6, tiene vidas medias por ahí de 4 horas. Estas que son de muy larga duración, ¿no? Es el caso de la insulina glargina, que no produce picos y que su acción llega hasta 24 horas. Y esta también, ¿no? La de Temir o la de Glutec. Entonces, normalmente lo que se hace es tener una administración de insulina de acción corta o intermedia antes de las comidas y después, o más bien durante todo el día, pues administrar al inicio del día o generalmente es al inicio del día, una insulina de forma basal para que podamos estar, más bien las células puedan estar trabajando sin ningún problema. Entonces, recordar, la terapia inicial de diabetes tiene que ir de la mano de metformina y un cambio de estilo de vida. A menos de que exista alguna contraindicación clara para el uso de metformina, insuficiencia renal terrible o pues alergia a alguna cosa de metformina, o que el paciente tenga algún grado de acidosis. Esas son las únicas 3 contraindicaciones categóricas para usar metformina. Si no tiene alguna de estas, pues la terapia tiene que ir con estos, con los verdes, ¿no? Cambio de estilo de vida y metformina. Si no llegamos a nuestras metas terapéuticas, dependiendo de cada paciente, pues podemos ir agregando
uno de estos, el que nosotros queramos, pensando en los pros y los contras que ya vimos, ¿no? La insulina, pues la terapia de cajón básica para los diabéticos tipo 1, pero también la podemos utilizar en combinación con metformina, sobre todo hay algunos estudios prometedores de metformina con insulina como terapéutica para los diabéticos tipo 2, que bueno, se ve y seguiremos viendo en algunos estudios su posible utilidad. Entonces, pues espero que les haya gustado. Eh, si tienen alguna duda, escriban y pues que estén muy bien.